Hola, mis amigos preciosos. Aquí estamos de nuevo otra vez con todos vosotros, uniendo dos continentes, América y Europa. Nos encontramos en mi tierra, en Beniaján, Murcia, España. Y deseamos abrazar y besar con todo el amor y el cariño de Jesucristo a todos los que nos escuchan cada vez que salimos en vivo y en directo, como hoy domingo. En mi tierra son aproximadamente las 7:30 de la tarde y allá en América 6-7 horas antes. Y queremos iniciar un mensaje y una enseñanza que es la columna vertebral del hogar, de la familia, de la iglesia. Así que vamos a tocar el tema por el tiempo que nos permita Dios, por el Espíritu Santo, sobre el hogar cristiano en un mundo sin el Dios de la Biblia. Todos los que hemos nacido de nuevo sabemos claramente que vivimos en el imperio de la mentira, la falsedad, el engaño y el libertinaje sexual total. La prostitución de la mente, del alma, de las emociones, de los sentimientos y del cuerpo. Por lo tanto, somos una minoría como iglesia y como cuerpo de Cristo en medio de los miles de millones, con sus gobiernos al frente y sus políticos y autoridades que no creen de verdad que la solución a todos los problemas del ser humano y de la sociedad está en Jesucristo y en la poderosa palabra de Dios. Por lo tanto, para edificarnos, para fortalecer nuestra fe, vamos a continuar con este mensaje poderoso, repito, sobre el hogar cristiano en un mundo sin el Dios de la Biblia. Jesucristo de Nazaret es el Dios de la Biblia, tiene nombre y apellidos. No son religiones de ninguna naturaleza, ni planes, ni metodologías, ni estrategias, ni títulos, ni académicos que puedan darle la solución al hombre y a la mujer y por lo tanto a la raza humana completa. El sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su sangre y su resurrección nos motivan a expresar con esta enseñanza que lo más importante para el ser humano debe ser en su vida la salvación de su alma. Con la salvación de su alma, el ser humano es enseñado, capacitado, discipulado por el Espíritu Santo para vivir en familia, en matrimonio, en amistad, en noviazgo, de acuerdo a los principios y fundamentos que la palabra de Dios nos trae a todos los que, repito, hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, a través de la fe en una sola persona que es Dios, creador del universo, el Adonai Elohim el Shaddai, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, bendito sea Dios, juez de vivos y muertos, Rey de reyes y Señor de señores. Este Dios de la Biblia, a través de su Espíritu, nos va a entrenar, repito, y a capacitar, así como lo hacen los maestros en las iglesias locales y sus pastores, y yo, como consiervo de ellos, solo vengo a confirmar lo que ya el Espíritu de Dios les ha dado a ellos para ministrar a las ovejas. Los misioneros evangelistas hacemos este trabajo. Venimos a confirmar la sana doctrina que se está ministrando en las iglesias locales de todo el cuerpo de Jesucristo. Alabado y glorificado sea Dios. Voy a orar
por este mensaje y enseñanza. Y voy a beber un poquito de agua que se me olvidó. Alabado sea Dios. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos millones de gracias porque, Señor Dios Todopoderoso, tú mereces la alabanza, la adoración, la majestad. Que tu Hijo Jesucristo sea exaltado, adorado, alabado, predicado y enseñado en todos los pueblos, ciudades, estados y naciones e islas de toda la tierra, Señor, todo el tiempo hasta tu segunda venida, que esperamos muy pronto con el arrebatamiento de tu novia, tu iglesia y tu futura esposa en las bodas del Cordero. Gracias, Padre, por todos tus hijos e hijas que están escuchando la voz de tu Espíritu Santo a través de tu palabra y de este instrumento que soy yo, Miguel, como si fuera una flauta, nada más por la que sale el viento tuyo, Señor, el viento de tu Espíritu. Transforma, cambia, bendice, levanta, fortalece las vidas, los noviazgos, los matrimonios, Señor, especialmente los que están en crisis, en pleitos y en conflictos, que todos tenemos alguna vez en diversas etapas de la vida cristiana, dentro de la familia y el hogar, Señor, que ha conocido tu nombre y tu persona. Como creación tuya que somos, Señor, te damos millones de gracias por el perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores malos, rebeldes y desobedientes muchas veces. Por la salvación de nuestras almas, millones de gracias. Y por la vida eterna, Señor, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Millones de gracias, Espíritu de Dios. Toma el control total de esta ministración, Señor. Que tú sanes a quien esté enfermo del alma, del corazón o del cuerpo por las llagas y las heridas de Jesucristo. Que sean destruidas las obras de Satanás en cada uno de los que escuchan y seguirán escuchando este mensaje y esta enseñanza cuantas veces este video se repita, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo con poder, con tu amor, tu compasión y tu misericordia, el que fortalezca nuestra fe y nuestra confianza en ti y en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 13. Desde el verso 1 en adelante, unos cuantos versículos. Algo así como la penicilina, ¿verdad?, celestial. El antibiótico que destruye las obras del enemigo en nosotros y en otros. La misma palabra de Dios. Dice así el Espíritu de Dios que escribió la Biblia. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes materiales, todo el dinero, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado o torturado o afligido, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor de Jesús, el amor de Dios, es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece o se llena de orgullo carnal,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor ni venganza, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor de Dios, el amor de Jesucristo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bendito sea Dios. Y al final dice así la Escritura, la Biblia: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Se cortó la señal o el satélite por alguna razón. Les pido perdón y una disculpa, ¿verdad? Pero seguimos, continuamos y hemos leído en la Biblia la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 13, y creemos que precisamente el fundamento de la misma amistad en Cristo, de los noviazgos en Cristo y del matrimonio en Cristo, bendito sea Dios, aquí está la Biblia, es el bendito amor que Jesús ha puesto en nosotros, como dice Romanos capítulo 5 y verso 5. El amor de Dios ha sido derramado y manifestado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a continuar juntos edificando familias. Tenemos, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan, en su verso 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo procede del amor divino en nosotros para ser prospeados en el hogar cristiano. Por lo tanto, vamos a regresar al pasado. 6.000, casi 7.000 años atrás, Dios crea a Adán y Eva, ¿verdad? No crea dos gatos, ¿verdad?, separados y dos gatitas separadas para que por ahí hagan sus jueguecitos. Crea un hombre y crea una mujer para formar un hogar y una familia y para que procreen la raza humana hasta nuestros días, por mandamiento de Dios y por creación de Dios. A imagen y semejanza nos crea el Creador para que convivamos con Él y tengamos comunión con Él, una relación con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La voluntad soberana de Dios fue que Adán y Eva como matrimonio mantuvieran su santidad, la santidad divina, sin pecado y la comunión perfecta con Dios en completa obediencia, armonía y felicidad eternamente en la tierra. Ese fue el primer plan de Dios original. Sin embargo, esta pareja, Adán y Eva, tentada por Satanás, que apareció el Dios de este siglo, el que se rebeló allá en los cielos contra la Trinidad y que fue expulsado de ese lugar por su codicia, su maldad, su avaricia y por querer destituir al mismo Creador para ponerse él en su lugar, según las Escrituras, y Dios lo expulsó de las moradas celestiales y se convirtió en Satanás, el dragón, la bestia, ¿verdad?
el Dios de este siglo, y próximamente será encarnado como el anticristo con su falso profeta. Muy pronto sucederá sobre la tierra. Entonces, Adán y Eva es tentado como matrimonio, como pareja, hombre y mujer, por Satanás, para destruir la comunión y la relación que tenían con Dios por muchos años. Ellos cara a cara mantenían esa relación con Dios sin pecado, en absoluta santidad. Pero la consecuencia de su rebelión al obedecer a Satanás les trajo el juicio y el castigo de Dios, muerte espiritual y muerte física, separados y destituidos de la gloria de Dios, y a través de ellos toda su descendencia, la raza humana. Cada bebé, todos juntos, de todas las naciones, de todas las generaciones y por todos los siglos, por muy hermosos que sean y maravillosos los bebés, nacen con la semilla del pecado. Y se desarrolla esa semilla y llegan todas las clases de pecado en el ser humano. Además, el ser humano, por el propio pecado, se convierte en un idólatra por naturaleza. Idolatrizamos todo, todos los seres humanos, toda la raza humana, somos idólatras de algo o de alguien, siempre, todo el tiempo. Bendito sea Dios. Perdón. El pecado, una vez que se metió por causa de la tentación de Satanás, seguiría, repito, permanentemente en las vidas de Adán y Eva hasta su muerte. Ellos, como pareja, como matrimonio creado por Dios, conocieron toda clase de enfermedades, porque el pecado en el ser humano trae enfermedades también. Debilidades de toda naturaleza, toda clase de tentaciones, y también tuvieron muchísimos pleitos, crisis y conflictos matrimoniales. Aunque la Biblia no lo dice explícitamente en Génesis, ¿verdad? Pero lo revela el Espíritu Santo a través de toda la Biblia, ¿verdad? Que vivimos en conflictos, crisis de toda naturaleza en los hogares. Primero, sin Cristo, como hijos de Satanás, del diablo, haciendo la voluntad del enemigo. Muchos son conscientes de ello porque hacen pactos con Satanás y lo conocen, ¿verdad? Y sus demonios, y ellos hablan a esos seres humanos. Pero para los que no son conscientes de que son hijos del diablo, es el pecado el que los hace sin Cristo, hijos de Dios, perdón, hijos del enemigo, o sea, del diablo, bajo condenación eterna, salvo que como pecadores se arrepientan y se conviertan a Dios. Tenemos en ese hogar, por causa del mismo pecado, la rebelión y la desobediencia a la voz y a la palabra de Dios, que uno de sus hijos mató a su propio hermano, o sea, Caín mata a Abel. Y desde ese día, multitud de hermanos de todas las familias, lenguas y razas se han matado entre ellos. Padres que también han asesinado a sus hijos a cualquier edad, de bebés. El aborto ha estado siempre por siglos en las culturas y en nuestros días por miles y por millones. Se asesina perfectamente a un ser humano, un bebé, y puede cuidarse y defender los derechos de los animales mucho más que el de la vida de una creación divina. Y Dios creó a los animales y amamos a los animales y tenemos animales siempre, pero hay una diferencia bien grande entre los animales y los bebés. O los jóvenes o los adultos, para los que son asesinos y criminales en las dictaduras de todos los colores y de todas las clases de ideologías y filosofías y guerras entre naciones, entre familias, en sociedades.
y que está prohibido por Dios, porque el mandamiento es no matarás. En cualquier época ese mandamiento sigue vigente. Por lo tanto, la primera familia, el primer hogar y el primer matrimonio, Adán y Eva y sus hijos, encontraron, repito, el asesinato en sus hijos, la envidia, el orgullo, la soberbia, la codicia, la avaricia, la mentira, el engaño, escuchando en su mente la voz de los demonios, la voz de Satanás. Sin embargo, Adán y Eva consiguieron un triunfo muy grande delante de Dios y de los hombres de su tiempo, que es hoy una enseñanza muy fuerte, un fundamento, un principio bien importante para nosotros, la Iglesia, la novia de Jesucristo y futura esposa muy pronto en las bodas del Cordero, con el arrebatamiento que es inminente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Adán y Eva pasaron por todo con el pecado. Sin pecado habían conocido la bendición de Dios y las promesas de Dios cumplidas constantemente, la provisión, la protección divina y lo más importante, la comunión, comunicación, cara a cara con Dios, todos los días. Ellos hicieron algo maravilloso. No se separaron ni se divorciaron. Permanecieron juntos y unidos hasta el último día de sus vidas en la tierra. Eso revela la Escritura, la palabra de Dios en Génesis. A pesar de las luchas, las pruebas, las crisis, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, los conflictos, la escasez y toda clase de problemas personales, individuales y matrimoniales, y como padres con sus hijos y los hijos con ellos y contra ellos, por encima de todo eso, habían escarmentado con lo que les ocurrió de haber sido expulsados de la presencia de Dios y del huerto del Edén, ¿verdad? El paraíso en la tierra en perfecta santidad, con tremendo poder y sabiduría que les había dado Dios. Sin embargo, no se separaron. La Biblia no dice que se divorciaron de ninguna manera. Permanecieron juntos hasta la muerte. Obedecieron al pacto con Dios de seguir hasta el fin juntos, aun cuando habían pecado y también recibido la disciplina y la corrección del Todopoderoso. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Todos los cristianos, igual que ellos, tenemos conflictos y crisis muchas veces. Los cristianos y ministros que amamos a Dios tratamos de obedecer y respetar su palabra, pero a veces no conseguimos que nuestros matrimonios permanezcan unidos hasta la muerte. Lo que confesamos en el altar, en la congregación de los santos, delante del Espíritu Santo, como pacto matrimonial, por muchísimas razones, y la obra de Satanás que crea, ¿verdad?, todas las guerras y luchas para destruir, matar y robar la bendición de Dios en la pareja, en la amistad, en el noviazgo y en el matrimonio. No conseguimos que nuestros matrimonios en muchos lados permanezcan unidos hasta el fin. Pregunto, ¿tendrá Dios en la Biblia una salida digna para todos los que pasan por la tribulación de la separación y el divorcio? Debemos recurrir a Dios siempre para perdonarnos mutuamente y resolver nuestras diferencias y nuestros desacuerdos antes de llegar a esa separación y a ese divorcio. Y no es en este momento específico, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de misericordia y Él, Jesús, estableció el límite absoluto para que el hombre que se equivoca y la mujer que se equivoca por causa del adulterio puedan volver a tener una oportunidad de misericordia que nunca ya será igual,
que con la primera novia y la primera pareja, en la cual hubo un pacto de dos, hombre y mujer, con la misma Trinidad, y que confesamos con nuestra boca que sería hasta el fin. Vamos a ir a las Escrituras. Tengo bastantes escrituras que confirman todo lo que vamos a enseñar. Hay muchos detalles maravillosos que nos van a fortalecer, a dar sabiduría y consejo de parte de Dios, unido a la experiencia de mis 28 años de matrimonio, también con crisis, conflictos, errores, pecados, intentos de separación y de divorcio también. Hemos tenido esa clase de luchas y pruebas contra Satanás y sus demonios, que es el rey que manda en la mente que tú te separes y te divorcies porque no encuentras y no buscas el verdadero consejo pastoral y sobre todo en la palabra de Dios, porque el consejo pastoral no te dará psiquiatría ni psicología, te dará el consejo de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, que es lo único que respalda al Espíritu Santo para cambiar y transformar vidas, corazones, mentes, emociones y sentimientos, para que nos demos una nueva oportunidad con Dios de amarnos, de perdonarnos y de abrazarnos para volver a empezar una vez, otra vez, 50 veces y 100 veces hasta el fin, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios y con la ayuda de Dios, y para la gloria de su santo nombre. En Juan 8, 1 al 11, dice así el Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado, Jesús les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de Jesús, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Satanás entra para tentar a Jesús, el creador del matrimonio y de la pareja. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Los sanedrines de todos los tiempos, los falsos ministros, están siempre dispuestos a asesinar, a matar, a condenar a quien sea. Tú, pues, le preguntaban a Jesús, ¿qué dices? Más, la Escritura dice más, esto decían estos religiosos legalistas para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, o inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No lo dice la Escritura, pero posiblemente comenzó a escribir alguno de los pecados que tenían todos los que ahí estaban delante. Hombres, mujeres, pero especialmente hombres, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús se levantó después de escribir lo que no revela la Escritura que escribió y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cristo es el primer feminista, siendo Dios y todo hombre, que defendió a la mujer y la sigue defendiendo como no lo hará jamás ni las autoridades, ni las leyes, ni las constituciones, ni los políticos, ni nadie. Si hubo alguien que levantó y levanta hoy la dignidad de la mujer y que tiene un plan perfecto para ellas, un propósito eterno, una forma de usarlas de acuerdo a la palabra de Dios en sus funciones del hogar y en la iglesia local. Si hubo alguien que levantó bien alto la dignidad
la integridad de la mujer ha sido y es Jesucristo. Seguimos leyendo. Se enderezó, repito, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, los religiosos, al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, el Espíritu Santo tomó control total de la situación y en su conciencia vio cada uno sus pecados o su pecado. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o jóvenes o adultos. Y quedó solito Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor jamás respalda y apoya el pecado voluntario de nadie, ni de esta mujer, ni de ningún hombre, ni de todas las mujeres juntas, ni de todos los hombres. Pero su amor, su compasión, su misericordia es tan grande en todo tiempo que nos sorprende en cuanto tenemos una actitud de arrepentimiento y venimos a los pies de Jesús a pedirle su perdón. Entonces todo cambia, todo es transformado dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, porque Cristo tiene el poder. No es lo mismo hablar de poder que tener el poder. Y el Espíritu de Dios es Dios y tiene todo el poder cuando nos arrepentimos para cambiar y transformar nuestras vidas, nuestras parejas, nuestros matrimonios, a nuestros hijos, si tomamos la actitud correcta delante de nuestro maravilloso Salvador, Rey y Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso el consejo después del perdón, de la reconciliación, de la restauración, es vete y no peques más. Mujer, hombre, niño, joven, ministro, consiervo, después de tu pecado, vete. Cristo te perdona, te besa, te abraza, te restaura y no peques más. Inténtalo, lucha, trabaja, pelea. Déjate la piel contra el pecado. Como decía el apóstol Pablo, él hablaba de la sangre, dejarnos hasta la sangre peleando contra el pecado, odiando el pecado y amando la santidad de Dios siempre. Odiando el pecado y confesándolo. Amar su santidad y odiar y confesar el pecado todos los días. Así como nos limpiamos las manos, los brazos, las piernas, las orejas, la nariz, el pelo, la ropa, hacemos una limpieza continua de todo el hogar, del coche, de la casa, nos arreglamos bien guapos, bien guapas, bien bellas, bien bellos, nos perfumamos y tantas cosas, ¿verdad?, para presumir de esa belleza que nos ha regalado Dios a todos sus hijos e hijas. Pero, sin embargo, no tomamos la misma importancia para limpiarnos el corazón, la mente, la mirada, los ojos, los oídos, las manos, que pueden ser usadas para el pecado de muchas maneras, los pies, que caminan por lugares del pecado. No tomamos en serio la santidad de Dios en el hogar, en el noviazgo, en el matrimonio, en la iglesia, en los trabajos, en la sociedad. Y entonces sufrimos las consecuencias de ese pecado, y más grave cuando es voluntario, conociendo ya la santidad de Dios, la palabra de Dios, y lo que significa para Dios nuestra consagración a Él. Porque hemos sido llamados, apartados, ungidos para Él,
consagrados para el Señor. Ya nos cansamos de pecar cuando éramos hijos de Satanás, hijos del diablo. Hacíamos la voluntad de los demonios, que sus pensamientos estaban en nuestra mente para ser esclavos de este mundo por completo. Bendito sea Dios. Ahora vamos a tener, bendito sea Dios, confío que me estén escuchando, se acaba de volver a ir la señal, pero yo sigo hablando. La mujer en Juan 4, 3, 42, bendito sea el Señor, aleluya. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Segunda vez que se va la señal satelital, pero aquí continuamos. Bendito sea Dios. En Juan 4, 3, 42 estaba leyendo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esta es la mujer samaritana. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo a Jesús: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Ella fue sincera. La sinceridad es el camino correcto a la reconciliación y al perdón con Dios siempre. Y le dice Jesús a la mujer de Samaria o samaritana: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Cuántos? ¿Cuántas? Viven juntos, se dicen cristianos, van a la iglesia, pero no están casados. De acuerdo a la palabra, que implica ir a sujetarse y someterse a la ley delante de un juez humano y luego someterse al juez divino, porque las consecuencias son eternas, las otras son solo terrenales, las de Dios son eternas, y nos casamos en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y hacemos un pacto con Dios, y Dios bendice esa relación de matrimonio. Por lo tanto, Jesús le aclaró: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, estaba viviendo en pecado voluntario. Y Jesús, con su gran amor, compasión y misericordia, vino a salvar el alma de esta persona y vino también a reconciliar a esta mujer con la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bien importante para esta mujer ordenar su vida, y mucho más fuertes que la ley, las acusaciones y los juicios, repito, seguirán siendo el amor, el perdón, la misericordia y la compasión de Dios cuando tomamos con sinceridad el camino correcto. Voy a beber otro poquito de agua. En Génesis 2, 7 y 18 y 21, 25. Entonces, vamos a regresar un poquito a las escrituras del principio para que la visión siga siendo correcta hasta que lleguemos a dar la revelación que las escrituras a través del Espíritu Santo nos dan para mostrar la enseñanza y el mensaje que estamos dando, el hogar cristiano en un mundo sin el Dios de la Biblia. Dentro de ese mundo está el imperio de la mentira, la falsedad, el engaño y el libertinaje sexual total. Entonces Jehová, en Génesis capítulo 2, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré
ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, no otro hombre, una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, no varón, varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre, no, a su mujer, y serán una sola carne. Y la mujer no se unirá a otra mujer y serán una sola carne. Esas dos clases de relaciones de hombre con hombre y mujer con mujer son abominación y pecado contra Dios, porque Él estableció en la Biblia el plan del matrimonio para la pareja humana entre un hombre y una mujer. En Mateo 5, 27, 32, dice así el Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya no es la ley. Ninguno será justificado por la ley y por las obras de la ley. Nadie, para perdón de pecados, salvación y vida eterna, será justificado por ninguna clase de ley. Es por la obra perfecta, santa, justa y buena de Cristo, crucificado y resucitado por nosotros a través de su sangre. Por lo tanto, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la gracia tuvo un precio mucho mayor que los animales presentados en el templo por siglos y siglos para conseguir una vez al año el pecado de la nación judía. Ahora tenemos al Cordero mismo de Dios, Jesús de Nazaret, en la cruz, sacrificado a favor nuestro, y el precio fue el mayor de todos. Por lo tanto, Jesús tiene derecho y autoridad, siendo Dios y siendo Cordero, de pedirnos que amemos su santidad y odiemos el pecado de fornicación y de adulterio siempre. Y si sucede, el arrepentimiento sincero y verdadero para que haya perdón y reconciliación, primero con Dios y luego entre la pareja que sigue confiando en Dios, porque todos podemos, todos sin excepción, volver a pecar. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es en la ley. Pero yo os digo, dice Jesús, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Así que la misericordia de Dios y la compasión de Dios permite oportunidades, pero el que es el juez de vivos y muertos, Él es el que va a juzgarnos a todos en el tribunal de Cristo o en el juicio del Padre después de la segunda venida y después del milenio, cuando entregue todo el reino, su Hijo, a su Padre. Él tiene la última palabra y la Biblia establece los principios y fundamentos para permanecer fieles en la pareja, en el matrimonio, no en el noviazgo con relaciones sexuales, no en la amistad con relaciones sexuales, no, en el matrimonio, para satisfacer el plan de Dios y mantener relaciones sexuales como matrimonio bendecido por Dios a plena satisfacción con la felicidad que permite el Señor en medio de todas las crisis, conflictos y pruebas y luchas que tenemos todos los matrimonios o parejas en Cristo y por la sangre de Cristo.
Mira lo que dice Mateo 19, 3, 12. Entonces vinieron a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Otra vez lo repite el Señor. Él respondió, les dijo: ¿habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? No varón con varón y hembra con hembra. Los hizo y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, tenemos dos personalidades humanas, pero en Cristo, dice, sino una sola carne, en Cristo. Por tanto, lo que Dios juntó o unió, que no lo separe el hombre. Mandamiento divino. No importa qué gobierno, qué constituciones, qué leyes, qué reglamentos, qué jueces, Dios ordena a toda la raza humana que lo que Dios ha unido, el Dios de la Biblia, que no lo separe ningún hombre o ninguna mujer. Ese es el fundamento original que intentamos y tratamos de cumplir con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, todos los que hemos contraído matrimonio en Cristo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, Adán y Eva son siempre el ejemplo número uno establecido por Dios para la reconciliación, el perdón, pero también como humanos que, repito, ellos, Adán y Eva, no se separaron y no se divorciaron cuando vivieron todos los conflictos que ni tú ni yo viviremos jamás como ellos, porque vivieron un montón de años en total santidad, sin pecado, hablando cara a cara con Dios. Y tú y yo no hemos tenido ni tendremos en la tierra esa experiencia jamás. Solo Adán y Eva tuvieron esa experiencia. Bendito sea Dios. Y sigue diciendo Jesús en Mateo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Claro, si tú no has nacido de nuevo, si has rechazado a Jesucristo, su amor, su perdón, su gracia, vas a tener una primera mujer, una segunda mujer, una tercera, una cuarta, tantas novias, amigas, amantes, vas a vivir en el pecado toda tu vida. El primer fracaso no te garantiza que en el segundo vas a tener éxito, y el segundo fracaso no te garantiza que en el tercero tendrás una gran victoria, y el tercer matrimonio o pareja o relación, no, como tengo una experiencia tremenda con el primer hombre, con mi segundo hombre, con mi tercer hombre, o con mi primera esposa, o mi primera novia, o la segunda, o tercera, o hasta la cuarta, yo ya soy un experto en las relaciones de pareja y de la cama y todo eso. Mentira de Satanás, porque esas experiencias están fundamentadas en la arena y no en la roca, que es Cristo, la palabra viva de Dios. No garantiza la experiencia que vivamos en santidad. Lo que garantiza que vivamos en santidad es la obediencia, no la experiencia, la obediencia a la voz y a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios 7, 1, 5, 10, 16 y 39, dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa del pecado, de las fornicaciones, las tentaciones de los demonios, cada uno tenga su propia mujer y cada una
una tenga su propio marido. Así que el homosexualismo y el lesbianismo no fue jamás creado y establecido por Dios para la raza humana, para ninguna nación, estén como estén sus leyes, reglamentos y constituciones y sus políticos. El pecado es pecado y no lo podemos barnizar de ninguna manera. Pequeño, mediano, grande, es pecado, sea cual sea en el que estás metido o en el que yo pudiera estar metido. Y solo el arrepentimiento y la sangre de Cristo nos reconcilian con Dios siempre. Dice la Escritura ahí en 1 Corintios capítulo 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Hemos escuchado bien? El cuerpo de mi esposa me pertenece por decreto divino y el mío le pertenece a mi esposa por decreto y mandamiento divino. Es en amor, pero somos una sola carne y nos hemos de dar en abrazos, besos, caricias y relaciones íntimas, ¿verdad? Todas las parejas en Cristo, todos los matrimonios en Cristo. Dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo con mandamiento santo, no os neguéis el uno al otro. Habla de relaciones sexuales, ¿verdad? No necesariamente implícitas. Implica los besos, los abrazos, las caricias, los detalles, el testimonio, el apoyo, el respaldo de uno al otro en todos los sentidos. No os neguéis el uno al otro, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento o acuerdo en la pareja para ocuparos sosegadamente en la oración. A veces es oración y ayuno. Y dice Dios, mandamiento, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás, la lujuria, la lascivia, la pornografía, el libertinaje sexual, a causa de vuestra incontinencia. El hombre o la mujer en el matrimonio que obliga a su pareja, quien sea, a que se mantenga sin ninguna clase de relaciones ni mimitos, está pecando contra Dios, porque el mandamiento es que estemos juntos, que busquemos la reconciliación, el perdón de los desacuerdos y desobediencias o desavenencias o confrontaciones o personalidades diferentes. Pero dice el Señor, el apóstol Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, en Cristo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer, no se separe y no se divorcie de ella porque hicimos un pacto hasta la muerte. Lo hicimos. Acuérdate, estábamos súper enamorados de Dios primero, de Jesucristo, de su gracia, y luego entre nosotros dimos ese paso de responsabilidad. Aún habiéndonos algunos equivocados, el pacto está hecho hasta el fin, hasta la muerte. Amarnos, querernos, protegernos, abrazarnos, acariciarnos, besarnos, tener relaciones mutuamente, hasta el fin, dice el Señor, la palabra de Dios. Sigue diciendo el Espíritu Santo, que es Dios. La mujer casada está ligada por la ley, la ley de Dios, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es esa mujer para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor Jesucristo. No puedes, ni tú, ni yo, ni nadie, casarnos con gente del mundo, ni nuestros hijos tampoco. No podemos bendecir el matrimonio de nadie que no sea cristiano, nacido de nuevo por la sangre de Jesús
consagrado a Dios, obediente a la palabra de Dios, y dentro del matrimonio en Cristo es que Dios, como viudo y como viuda, tenemos la oportunidad de volver a casarnos otra vez, pero no hay mandamiento de que por cualquier pleito o por muchos pleitos, por cualquier crisis o muchas crisis, por cualquier conflicto o muchos conflictos, por cualquier problema o muchos problemas, por escasez de dinero o por desacuerdos de personalidad o por raíces o por culturas o por lenguas o por mentiras o por engaños o por fornicación, no hay mandamiento para separarnos y divorciarnos. Repito, ahí implica la compasión y la misericordia de Dios, y a Dios le daremos cuenta todos cuando hemos tomado o alguien toma un segundo oportunidad o matrimonio, pero no es el plan original que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. Sigo leyendo la palabra de Dios todavía, también en 1 Corintios 11, bendito sea el Señor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Hay un orden siempre establecido por Dios. No hay dos cabezas. Hay un solo sacerdote en el hogar y un solo sacerdote en la casa de Dios, en la iglesia local. No hay dos cabezas. Y en amor tratamos y debemos de tratar orando y con consejería pastoral de ponernos de acuerdo hasta donde nos sea posible, pero siempre por la personalidad y por el pecado que está en nuestra carne. Somos naturaleza caída, redimida por la sangre de Jesús, pero siempre habrá desacuerdos en todas las parejas cristianas y en todos los matrimonios. Por eso somos uno en Cristo, porque solo Cristo y el Espíritu Santo nos permitirá la capacidad de amar, de perdonar y de reconciliarnos primero con Dios y luego entre nosotros como parejas. Dice así el Señor, en Éxodo otra vez al principio, 20, y son los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En cuanto a la conducta humana, la ley permanece siempre. En cuanto a la conducta humana, la ley en el cuerpo de Cristo permanece siempre. En cuanto a la salvación del alma, el perdón de pecados y la vida eterna, nadie será justificado por la ley de Moisés, ni por ninguna ley, ni por ningún rabino, ningún ministro, ningún papa, ni cardenal, ni Buda, ni Mahoma. Nadie puede salvar al ser humano salvo Jesucristo y su obra, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y a través de Jesús es que somos salvos, sanos y libres. Bendito sea el Señor. En 1 Corintios 6, 18, 20, y cada uno tiene que ir cuando vuelvas a ver este video a las Escrituras y confirmar. Todos tenemos la responsabilidad de confirmar con la Biblia que lo que nos están enseñando y predicando es verdadero, no un evangelio falso, sin testimonio y sin autoridad, sin ejemplo, sabiendo siempre que Cristo es el maestro, el modelo y el ejemplo para todo.
Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica o adultera contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice que está, no dice que viene mañana o pasado, no, no. Cuando hemos aceptado a Cristo y hemos nacido de nuevo por la sangre de Jesús y hemos sido perdonados y salvados, la conducta nueva de transformación y cambio que hace el Espíritu Santo, por eso dice Dios, el cual está en vosotros. Tienes que recibirlo y tienes que creerlo. Si tú has nacido de nuevo y crees en Jesús y amas la santidad de Dios y odias el pecado, tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Lo dice aquí, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Yo soy, tú eres, somos propiedad de la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el propietario de mi vida y de tu vida. Y lo que somos y lo que tenemos proviene de Dios, y a Dios le damos las gracias por todas sus bendiciones, siempre. Dice la Escritura, porque habéis sido comprado por precio, la sangre de Cristo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, repite Dios, son del Señor. No te manejas tú por tu cuenta. No es tu voluntad, es la voluntad del Señor la que hacemos. Somos esclavos de Cristo, pero lo somos voluntariamente, por amor, porque Él nos amó primero con los brazos abiertos. Allá en la cruz nos recibió en su gracia, su compasión y su misericordia para nacer de nuevo del Espíritu Santo y poder ser hechos hijos de Dios por la eternidad. Primera de Corintios 9:5. Dice así el apóstol: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, no un hermano, no, una hermana, por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Luego estaba reclamando el apóstol que tenemos el mismo derecho que los que pusieron los fundamentos, apóstoles y profetas, sobre la pareja, el noviazgo, el matrimonio, ¿verdad? Tenemos derecho de tomar a una hermana y la hermana tiene derecho a tomar un hermano, no una hermanita por pareja y por matrimonio, no, ¿verdad? No lesbianismo, no homosexualismo. Es abominable, anatema y aborrece Dios esa clase de pecado. Ama totalmente al homosexual y a la lesbiana. Cristo dio su vida por ellos y por ellos seguro los ama igual que a ti y a mí en cuanto a la redención. Pero su pecado lo condena el Señor, como condenó los tuyos y los míos, y fueron a la cruz en el cuerpo de Cristo esa condenación y esos pecados, y Cristo nos regaló la salvación y el perdón. Así que quien se arrepiente, quien sea homosexual, lesbiana, travesti o de la clase de pecador que sea, asesinos, etcétera, ¿verdad? Alcohólicos, drogadictos, los más ricos, los más pobres, los presidentes, los reyes, todo el que viene a Jesús de corazón, sinceramente, como la mujer samaritana, y confiesa su pecado, es perdonado, es salvado, es sanado y libertado por Jesucristo, por la palabra y por el Espíritu Santo. Dice 2 de Corintios 6, 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, es decir, con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos?
de toda la tierra que Satanás usa para cegar a esta humanidad con toda clase de ídolos, de religiones, de personas, futbolistas, deportistas, actrices, músicos, políticos, gobernantes. Repito, el hombre es idólatra por naturaleza desde que nace, ¿sí? Somos pecadores de nacimiento, no luego, no, somos pecadores. Traemos la semilla de la rebelión y desobediencia de Adán y Eva con toda clase de pecados que ellos mismos cometieron también y pasó a toda la raza humana. Y solo cuando nos encontramos con el segundo Adán, Cristo crucificado y resucitado por nosotros, entonces Dios hace una nueva creación, una nueva criatura, y todas las cosas pasan, somos hechos nuevecitos, ¿verdad? Cristo nos pone por el Espíritu Santo un traje de novia. La novia de Jesús, toda la iglesia completa es la novia de Cristo, que muy pronto será arrebatada al reino de los cielos para ir a las bodas del Cordero y ser la esposa de Jesús por la eternidad. La esposa de Jesús no son los 24 ancianos, ni los 4 seres vivientes, ni los querubines, ni los serafines, ni los arcángeles, ni los millones de ángeles. Ellos no son ni serán la novia y esposa de Cristo. Cristo murió por nosotros. Vino desde su trono a la tierra y su amor fue tan grande que pagó el precio de tu pecado y mi pecado, de tu maldad y mi maldad, de tu vida de mentira, engaño y falsedad y la mía, de toda clase de vicios, unos más y otros menos. Cristo Jesús hizo esa maravillosa obra. No os unáis, lo hemos leído, 1 Corintios 10, no podéis beber la copa del Señor, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y la copa de los demonios, la copa de este mundo, sus placeres, ¿verdad? El hombre idólatra ama y adora el poder, el placer, el dinero, las riquezas, la fama, los aplausos, el orgullo, la soberbia, la codicia, la avaricia, la venganza, el asesinato, el robo, el hurto. Todo eso lo ama esta carne sin Cristo. Y somos tentados aún los cristianos para regresar a esa vieja naturaleza. Todos los días somos tentados. Alabado sea Dios. Lo repito, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Dios dice en hebreo que Él es fuego consumidor y no soporta el pecado voluntario, ¿verdad? Trae juicio a nuestra vida porque pisamos la sangre de Jesús. Hacemos afrenta a la obra del Cordero en la cruz. Todos pecamos todos los días de una u otra manera, con nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestra boca, nuestras palabras, pero el pecado voluntario, cuando sabes que eso que piensas, o que eso que ves, o que eso que dices, lo sabes que es pecado, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En Hebreos 13:4 dice así: honroso sea en todos los nacidos de nuevo en Cristo, el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin fornicación, sin adulterio, sin amantes de ninguna naturaleza, sin pornografías ocultas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, dice, los juzgará Dios. Bendito sea Dios. Él es el juez de vivos y muertos, y todos vamos a ser juzgados por Jesucristo y por el Padre. Bendito sea Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 3, 2 y 4, 5, dice así el Señor: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Lea la Biblia hoy en su hogar con su familia. Amados hijos e hijas de Dios, consiervos, ministros, obedezcamos la palabra de Dios, estemos sujetos al orden de Dios, todos, ovejas y ministerios en el hogar, con debilidades, fragilidades, y nos basta su gracia porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad y nos cachetean esos aguijones, unos tienen uno, otros dos, tres, cuatro, sí, nos cachetea el mismísimo Satanás por las revelaciones que cada cristiano y cristiana recibe de la propia palabra sobre situaciones, ¿verdad?, tremendas a nuestro alrededor, nuestra vida, la congregación, en espíritu de profecía, en don de lenguas, en muchos dones, talentos, habilidades, frutos y ministerios que ha puesto el Espíritu de Dios y Jesucristo para el crecimiento de la Iglesia, de tal manera que lleguemos a la estatura del varón perfecto, esto es, Cristo Jesús el Señor. Bendito sea Dios. El Salmo 127:1 dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Bendito sea Dios. Y Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer, hablando Jesús. Separados de mí, nada podemos hacer. Bendito sea Dios. Estamos hablando sobre el hogar cristiano en un mundo, ¿verdad?, sin el Dios de la Biblia. En el matrimonio cristiano, nada es más importante que esta enseñanza. También ya he publicado 2 enseñanzas especiales sobre el matrimonio. Están en videos y están por escrito. Años atrás, bastantes años atrás, el Espíritu de Dios me permitió ya dar 2 enseñanzas completas. Y estoy tratando esta nueva enseñanza, que es la misma, pero con experiencias y revelaciones nuevas de las Escrituras y de la comunión con Dios y con mi propia pareja, mi esposa Gina, todas las batallas y luchas que hemos tenido y las que todavía tenemos. Y nos queda poco tiempo para partir con el Señor, cuando Él lo decida, pero por la edad nos queda poco tiempo. Y si el rapto o arrebatamiento viene, que va a venir, pues también nos queda poco tiempo. Así que, muy amados en Cristo, créanlo de verdad en fe. Las parejas más opuestas y más diferentes entre ellos mismos en todas las áreas de su personalidad espiritual, en Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo, pueden llegar perfectamente a ser unas parejas o un noviazgo o un matrimonio realmente feliz en medio, repito, de las 1000 batallas, luchas, pruebas, aflicciones, dolor, enfermedad, escasez de recursos y tribulación por causa de los ataques directos de Satanás y sus demonios, como dijo Jesús una vez más. Satanás no viene sino a robar, a matar y destruir el matrimonio, la pareja, el noviazgo, las amistades, los hijos. Ese es su trabajo, ¿verdad? Robar, matar y destruir el hogar, porque si lo consigue, pues destruye la iglesia local y hace mucho daño al cuerpo de Cristo y trae gran aflicción y mal testimonio para que la gente de este mundo, sus autoridades, sus políticos, los vecinos, nos digan que no somos sino una bola de mentirosos entre lo que decimos y lo que vivimos y practicamos. Y en algunos casos tienen razón porque no hemos obedecido la palabra de Dios y no hemos buscado la ayuda del Espíritu Santo y el consejo pastoral. Repito, parejas muy diferentes en su personalidad física y humana, parejas
muy diferentes en su propia mentalidad o forma de pensar, parejas muy diferentes en su educación y cultura como en su profesión, parejas muy diferentes en sus costumbres, raíces familiares y raíces religiosas que todos traíamos, del tipo de religión que sea, parejas muy diferentes en sus ideas y filosofías, forma de vivir la vida o incluso en sus antiguas ideologías políticas, por las escuelas, los colegios o universidades. Parejas muy diferentes como razas, lenguas, color de la piel, etc. En definitiva, parejas muy diferentes en sus cuerpos físicos, sus gustos personales, sus deseos, sus sueños, sus placeres, sus diversiones, sus anhelos y metas económicas y profesionales, etcétera, muy diferentes. Cuando vienen o hemos venido a Cristo por la palabra y la obra del Espíritu Santo, pueden realmente llegar a ser una pareja, noviazgo o matrimonio unidos en amor, el amor de Dios, en paz, respeto mutuo, confianza, cariño, afecto, mutuo acuerdo y libertad a través de la misma presencia de Dios en nuestras vidas por la obediencia a la Biblia, a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Voy a beber un poquito de agua. Sí, es cierto. Y es real. Esto es un auténtico milagro de Dios y de nadie más. Una nueva creación en Cristo, un nuevo nacimiento en Cristo por la fe misma en un Dios todopoderoso, hacedor de todo cambio y transformación en parejas diferentes que se unen. Hombre, la derecha, mujer, se unen y son una sola carne. Parejas muy distintas y muy diferentes, unidas por la palabra y el Espíritu Santo, son cambiadas y transformadas para que, respetándonos la personalidad de cada uno, podamos continuar con el llamado de servir a Dios por la salvación de las almas, de otras parejas, de otros noviazgos, de otros matrimonios, de jóvenes, de adultos, de ancianos, de autoridades, de todos. Dios creó la familia y quiere a todas las familias para que entren en el reino de los cielos a través de su cruz, su muerte, su resurrección y por la fe y la sangre de Jesús nacer de nuevo. Bendito sea Dios. Cuando de verdad estamos dispuestos a que Dios trabaje como cirujano divino en el quirófano del Espíritu Santo con la palabra de Dios y la obedecemos de verdad, no solo lo que nos conviene, sino toda la palabra de Dios. La palabra de Dios estudiada en el hogar y en la casa de Dios. Las enseñanzas que nos dan los ministerios para fortalecer nuestra fe, para desarrollar el crecimiento espiritual, para ser mejores cristianos, mejores ciudadanos y mejores pescadores de almas en la sociedad en que vivimos. La Escritura establece que nada es difícil ni imposible para Dios, porque el Señor jamás miente ni juega con la vida de nadie, ni se burla, ni manipula a nadie. Solo los hombres malos y falsos cristianos lo hacen. El Padre Celestial es siempre santo, justo y bueno en todo lo que dice y en todo lo que hace. Lo mismo el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia establece para cada pareja que ya no somos solo dos, sino uno solo en Cristo, en todo y por todo, dentro de un largo proceso de regeneración permanente por la sangre de Jesús.
y por la obra del Espíritu Santo, repito, a través de la palabra de Dios. Somos ya uno en Cristo, por el poder de su resurrección. Incluso además, somos hermanos en Cristo, cada pareja y cada matrimonio, por la eternidad. Además de novios, somos esposos. Por la eternidad, somos hermanos, cada matrimonio por la eternidad. El matrimonio aquí solo va a durar lo que dura nuestra edad física. Luego seremos la novia de Jesús en el matrimonio con Cristo. Pero seremos hermanos en Cristo, todos los matrimonios, por la eternidad. Gloria a Dios y gloria a Dios por su amor y por su gracia. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el precio que debemos pagar, el sacrificio y el proceso para recibir pasito a pasito en nuestras relaciones de pareja un noviazgo y un matrimonio realmente feliz en medio de tanta guerra espiritual, de tantísimas diferencias que tenemos como seres humanos y pecadores, que teníamos además un terrible pasado cada uno y que estábamos condenados a la muerte eterna sin Cristo? Bendito sea Dios. Solo en Cristo. Las parejas que han decidido por amor y voluntariamente tener una relación personal, íntima e individual con Jesús y por tanto también con la misma Trinidad, tenemos un pacto matrimonial con Dios primero. Luego Dios nos presenta una pareja, hombre o mujer, y tenemos un segundo matrimonio. El primer matrimonio es espiritual y es con la Trinidad. Luego Dios nos presenta una pareja y tenemos un pacto matrimonial aquí en la tierra con otro ser humano, hombre y mujer, se unen y tenemos un pacto espiritual con la iglesia también. Con la iglesia hay un contrato espiritualmente, un compromiso, un pacto de estar unidos, de estar juntos, de compartir todo, de tener compañerismo cristiano, de apoyarnos, de orar los unos por los otros y crecer y fortalecernos y trabajar y orar y ayunar y evangelizar juntos como familia de Dios, como familia en la fe. Son matrimonios en Cristo. Bendito sea Dios. Primero con la Trinidad, luego con tu pareja en Cristo y luego tenemos un pacto, un compromiso con la iglesia local. Debemos tener muy claro que estamos bajo un pacto divino matrimonial, antes que con nadie, y que por lo tanto le debemos obediencia absoluta a Dios por medio de su palabra, para que también sea confirmado el pacto matrimonial con nuestra pareja. Es Dios quien sella el pacto, es Dios quien confirma, es Dios quien fortalece, es Dios quien nos reconcilia, quien nos da la capacidad de amar y perdonarnos todo el tiempo. Siempre, siempre, si eres fiel a Dios, también lo serás a tu pareja. Si tú no eres fiel a Dios, tú no eres fiel a tu pareja. No mientas, no mientas, no mientas. Si tú eres fiel a Dios, serás fiel en tu matrimonio, seguro. La pareja que se ha arrepentido de verdad, que se ha convertido al Evangelio de Cristo y que cada uno ha decidido obedecer totalmente a la palabra de Dios, por muy diferentes que ellos sean en sus propias personalidades humanas, en sus raíces religiosas, culturales, de educación o costumbres, gustos, etcétera, esa pareja lograrán perfectamente convivir juntos en armonía y gobernar unidos a su familia en su hogar con base a los fundamentos y principios más importantes de la Biblia, como un mapa a seguir bajo la dirección real del Espíritu Santo que vive en nosotros como redimidos de Dios. Es con su ayuda que podemos, siendo tan diferentes, seguir adelante. Otros no lo son tantos, tienen más cosas en común. Pero las cosas en común de la personalidad humana no traen la presencia de Dios, no traen la unción de Dios, no traen la palabra de Dios en nuestra boca,
son cosas de este mundo, son cosas domésticas, en gustos, en costumbres, en comidas, en muchas, muchas cosas de la naturaleza humana, pero no tienen nada que ver con el reino de Dios, nada que ver, ¿verdad? Es el reino de Dios lo que hace que estemos unidos hasta el fin para ser siervos de Cristo, consagrados, apartados, ungidos para Dios, para pescar a otras familias y matrimonios para el Señor Jesucristo, dando testimonio a los demás, a las familias inconversas y perdidas, de quién nos cambió y transformó a nosotros que éramos como ellos, condenados a muerte por la eternidad, ciegos por completo, y que Dios nos ha dado la vista para poder ver con los lentes, las gafas de Dios, las cosas que otros no pueden ver, discernir cosas que otros no pueden discernir, revelaciones, ¿verdad?, que tenemos nosotros de tantísimas cosas, con sabiduría de Dios, inteligencia de Dios, para tomar decisiones correctas, que agraden a Dios, que glorifiquen a Dios, para tomar decisiones, ¿verdad?, que honren su nombre y que honren su palabra, y con sabiduría de Dios para gobernar con justicia nuestros hogares y las iglesias del Señor. Repito, a sabiendas de que a veces involuntariamente pecamos y a veces carnalmente también pecamos. Bendito sea Dios. El noviazgo y el matrimonio con el carácter de Cristo será siempre lleno de esa capacidad de amar y perdonarnos mutuamente, siendo compasivos y misericordiosos dentro del matrimonio. Toda situación, problema y circunstancia o adversidad que se presente en el caminar diario de la vida cristiana que agrada a Dios dentro del hogar será posible solo con la ayuda del Espíritu Santo. En cada relación de pareja, todos los desacuerdos y diferencias, todos los retos, los desafíos y aún los ataques directos de Satanás, sus demonios y servidores humanos, estarán siempre sometidos a la soberana palabra de Dios para seguir unidos, siendo cambiados y transformados en nuestras mentes para obtener batalla tras batalla la victoria total hasta llegar a vivir en un mismo sentir y pensar con la mente de Cristo, someternos los dos a la voz del Espíritu Santo y a la palabra de Dios, que como está escrito, nos llevará de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Caemos y nos levantamos de la mano del Espíritu Santo, de la mano de Jesús, de la mano de nuestro gran Padre, y por medio de la palabra somos fortalecidos y aprendemos de esas experiencias a ser mejores hijos e hijas de Dios. Cuando estas cosas suceden, de estar sometidos y sujetos al Espíritu Santo y a la Biblia, ambos, la pareja, estaremos locos y apasionadamente enamorados de Jesús, de su palabra, la Biblia, de las almas, de la iglesia local, del cuerpo de Cristo. Estaremos apasionadamente locos y enamorados. Ese es un fuego sobrenatural y un milagro de Dios, porque si no, no podríamos continuar en esta guerra tan tremenda, en este mundo tan cruel, tan violento, de libertinaje mundial, libertinaje sexual, con tantísimas drogas, amor total al dinero, a las riquezas, a las comodidades, a los bienes materiales, la envidia, la lujuria, la pornografía, el alcoholismo, las drogas. Bueno, unas guerras en la sociedad, guerras políticas, guerras de ejércitos, y todo esto solo los cristianos sabemos que ya está escrito en la Biblia, en la palabra profética de Dios, el reloj de Dios. Bien, bendito sea Dios. Cuando estamos sometidos a Dios, logramos que la pareja cada día sigan también más enamorados entre nosotros,
con aprecio mutuo, respeto mutuo, confianza mutua total, para poder tomar las decisiones más correctas en todas las situaciones. Pensar siempre en agradar a Dios, en el vivir diario de nuestras vidas y como testimonio a nuestros hijos, a los que fallamos también muchas veces. Ellos nos fallan y nosotros les fallamos. Hasta el fin será así. Nadie es perfecto, nadie es santo. Somos santos por la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado en su nombre, pero no somos perfectos, no somos santos. Ninguna iglesia es perfecta y santa. Ningún ministerio lo es de ninguna naturaleza. Nadie, solo Cristo tiene el ministerio perfecto, porque es Dios, fue Dios y seguirá siendo Dios. Aleluya. Cuando estamos enamorados de Dios y entre nosotros por la palabra, nos será más fácil servir a Dios juntos, ponernos de acuerdo juntos, cuando ambos, hombre y mujer, estamos rendidos a Dios y sometidos a su palabra. Es entonces que podemos decir que tenemos un hogar en Cristo, un verdadero altar familiar diario, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, orando juntos, cuando se pueda, ayunando juntos, ¿verdad? En determinadas etapas y tiempos para que Dios se glorifique y crezcamos desde el hogar. Hogares fuertes en la palabra y en Cristo son iglesias poderosas. Y hogares que no estudian, ni leen, ni oran, ni ayunan en sus casas son iglesias miserables, carnales generalmente. Porque la iglesia de Cristo comienza en el hogar. Dios en el hogar puso un sacerdote como cabeza de su esposa y de sus hijos. Y luego estableció ministerios y sacerdotes en la iglesia local. Y todos hacemos un sacerdocio real y santo, todas las ovejas. Y luego los ministerios específicamente llamados para esas funciones por Jesucristo y por obra del Espíritu Santo. El altar familiar será siempre el gran milagro de Dios y la verdadera llave de la felicidad real de cada pareja en medio de todas las luchas espirituales y humanas. Es decir, un matrimonio poderoso y feliz en Cristo, aunque derramemos muchas lágrimas en el camino. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Estoy por terminar esta primera parte. Bendito sea Dios. Aleluya. Solamente Dios, en su soberanía absoluta, comienza en la pareja a establecer sus valores, sus fundamentos y sus principios bíblicos para formar el carácter de Jesús y la forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar de Cristo en nosotros. Repito, es absolutamente real y verdadero que quien vive fiel y completamente enamorado de Jesús y obediente a su voz, estará toda su vida enamorado de su pareja y serán fieles el uno al otro. Juntos en Cristo se destruyen todos los obstáculos, todos los celos humanos, todas las diferencias y desacuerdos carnales que no están sujetos o rendidos al poder del Espíritu Santo por la Biblia, la palabra de Dios. El egoísmo, el orgullo humano, que dan paso a situaciones de pecado que destruyen la relación de pareja cuando la palabra de Dios está en nosotros como matrimonio, las obras de Satanás son destruidas y las de sus demonios también. El querer tener siempre la razón, lo haga la mujer o lo haga el hombre, y la ceguera espiritual quedan también a un lado cuando el amor de Jesús predomina y el perdón del Señor
predomina en nosotros. Y ya no se trata más de lo que uno dice, sino de lo que Dios dice en su palabra, para cada situación espiritual o del hogar o financiera, así como sobre los demás temas y asuntos de la iglesia local y el servicio a Dios. Para la pareja en Cristo, lo que dice Dios en las Escrituras será siempre mucho más importante que lo que decimos nosotros o pensamos o lo que dicen otros, y especialmente aunque sean familia y amigos, si estos no conocen al Señor, si no van a la iglesia, si no le dan cuentas al Dios de la Biblia, no importa si tienen otra religión. No debemos escuchar ni obedecer nunca sus consejos. Solo respeto, ni amigos, ni hermanos en la sangre, ni papá, ni mamá, ni abuelos. Respetamos su consejo, pero si no están en Cristo, si no se congregan en Cristo, si no han nacido de nuevo por la palabra y por la sangre de Jesús, sus consejos los escuchamos, pero no podemos obedecerlos, salvo que sean de tipo doméstico, a nivel humano, pero que no tocan el área de nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mente. Hay muchísimas cosas que obedecemos a papá y mamá, a los abuelos y a los hermanos en el terreno humano y doméstico. Pero en todo lo relacionado con el pecado y con la fe y con la santidad y con el diezmo y las ofrendas y la mayordomía financiera y todo lo demás, escuchamos con respeto nada más. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Bien, pues vamos a dejar aquí esta primera parte de dos partes más que todavía quedan sobre el hogar cristiano en un mundo sin el Dios de la Biblia, donde vivimos en este imperio de la mentira, de la falsedad, el engaño y el libertinaje sexual total. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias por tu amor, tu compasión, tu misericordia. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, las Escrituras, la Biblia. Señor, para que seamos mejores parejas, mejores matrimonios, mejores noviazgos, Señor, mejores amigos dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia local, y que demos mucho fruto, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a hacer el bien siempre a todos, mayormente a la familia de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, salva a quien tengas que salvar, cuando confiesen a Jesucristo como el único Dios vivo y verdadero, como Señor y Salvador de sus almas, y tú perdones sus pecados, salves sus almas y les regales la vida eterna. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo reprendo todo espíritu de Satanás, de incredulidad, de duda, de confusión, de mentira, de engaño, de enfermedad, sea cual sea la enfermedad, por las llagas y las heridas de Jesucristo. Señor, declaro esa sanidad tuya contra el cáncer, la diabetes, los huesos. Señor, todo espíritu, Señor, maligno en los pulmones, en los riñones, en la sangre, en todo lugar del cuerpo, sea cual sea el ser humano, el hijo o hija, amigo o amiga que está escuchando y que crea en ti, Jesús. Tu palabra dice que el Hijo del Hombre ha venido a hacernos libre de la condenación eterna, del pecado, de la maldad, de las enfermedades, porque tú llevaste en tu cuerpo a la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones, todas nuestras enfermedades y dolores, y por tus llagas y tus heridas en la cruz fuimos curados y sanados. Recibimos tu sanidad, Señor. Recibimos sanidad. Recibimos sanidad a nuestros cuerpos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea toda la gloria, la honra, el poder,
la majestad, el imperio, las riquezas, la justicia, la fe, la santidad, la paz, la misericordia, la compasión y también tus juicios. Gracias, Señor, por tu presencia y tu unción en nuestras vidas, en el cuerpo de Cristo, en las iglesias locales. Bendice a todos los pastores, siervos y siervas tuyas, en todos los pueblos, ciudades, estados y naciones de toda la tierra, en las islas que hay por miles, allá donde esté tu pueblo, tu familia, Señor. Bendice a todos tus salmistas, hombres y mujeres que te adoran y te alaban y dirigen al pueblo de Dios a tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, por la segunda venida de Jesucristo, que es inminente. Según tu reloj, los frutos y las señales que están delante de nuestros ojos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú guías y diriges a tu iglesia, a tus siervos, a tus pastores y todos los ministerios. En el nombre de Jesús. Bendice a mi esposa Gina, a mi hijo Moisés, Señor. Bendice a mi familia, a la familia de mi esposa, a mis amigos y amigas en Facebook, en YouTube, en Google, a mis vecinos, Señor, por el arrepentimiento y la conversión a Jesucristo de los españoles, de los inmigrantes, de todos los pueblos, ciudades y estados de mi tierra, España, Señor. Que seas tú levantando iglesias y misiones por todas partes, Señor, que traigas pastores con llamado misionero de América Latina especialmente a esta nación España, Señor. Padre, trae obreros a España de todas las denominaciones cristianas con un evangelio y sana doctrina. Dios mío, Padre, por favor, ten misericordia de mi nación, que vive en absoluta ceguera total, como Sodoma y Gomorra, una situación catastrófica, con el pecado, la mentira, la maldad, el engaño, las drogas, el libertinaje sexual, los matrimonios entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, el cambio de sexo. Señor, tantas situaciones de idolatría total, de religiosidad. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de España. Ten compasión de España. Que tu amor sea derramado en toda la nación. Que tu amor sea derramada sobre toda la nación española, la familia real, las autoridades, los políticos, todos los trabajadores. Bendice, Señor, España. Bendice España, Señor, con tu presencia y tu gracia. Bendice, Señor, España. Bendice a Murcia, bendice Beniaján y todos los pueblos. Protégenos, Señor, de Satanás, del pecado, de la tentación, de la maldad. Bendice a nuestros hijos, a los niños, a los bebés. Señor, ten misericordia de los enfermos, de los ancianos, de las viudas, los viudos. En el nombre de Jesús. Señor, bendice España con tu presencia y tu amor y tu misericordia y tu compasión. Trae arrepentimiento nacional, Señor. Que te conozcan a ti, Jesús, todas las gentes y tengan una relación personal contigo, con la Biblia, Señor. Gracias por mis vecinos en este edificio. Bendícelos, protégelos y guárdalos a todos mis vecinos, Señor, con tu presencia, tu amor y tu misericordia. Que no les falte nunca a mis vecinos el trabajo, la salud, sobre todo tu salvación. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Seguiremos otro día, según el Espíritu Santo nos lo permite. A veces suave, despacito, a veces gritamos un poco más, a veces molestamos, algunas veces a los vecinos. No es nuestro deseo ni nuestra intención, pero lo hacemos a veces, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús, buenas tardes y buenas noches ya casi aquí. 7 horas menos allá en Estados Unidos, donde está mi hijo Moisés allá, y mis pastores, ¿verdad? Juan y Sari Velázquez, allá en la Iglesia Roca Eterna de Brandon, Florida.
tantos amigos que tenemos en muchas partes de Estados Unidos, en Puerto Rico, en México, Guatemala y otras naciones, para la gloria del Señor. Y los que tenemos en toda América Latina a través de Facebook, YouTube, Google, por muchos años. Gracias por las oraciones que hacen por nosotros, por las ofrendas y donaciones que nos envían y nos apoyan, los que han creído en el llamado y el ministerio que nos ha dado el Señor, y en este caso por esta obra misionera en España, mi propia tierra, después de 34 años de vivir en América, y que el Espíritu Santo me regresa a mi tierra hasta la muerte, ¿verdad? Esta será mi última etapa de mi vida, mi propia tierra. Aquí, dice Dios, a mi espíritu y a mi corazón, partiré a su presencia, aquí moriré físicamente, y mi alma irá al reino de los cielos el día señalado por Dios, para la gloria del Señor. Así que sea Cristo siempre glorificado en todos vosotros, mis amigas y amigos en Cristo. Hasta pronto.